¿Okay? Entonces, si quieren, vamos a leer del 13 al 18. ¿Me ayudas, Ale? Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, en esta sola palabra, se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Bien, gracias. Entonces, primero tenemos esta sección que nos habla de la libertad que nos fue dada, ¿sí? La doctrina que Pablo ha defendido hasta ahora habla de la libertad que tenemos al venir a Cristo. Ya no somos esclavos de la ley, sino que fuimos liberados de esto por medio de la obra de Cristo, ¿sí? Ese es uno de los puntos que Pablo estaba dando, que ya hemos como establecido, ¿no? Pablo defendía que al agregarle cualquier debo de o cualquier tengo que al evangelio, estamos minimizando y despreciando la libertad que ya me ha dado Cristo. Entonces, de acuerdo a esto que hemos estudiado, entendemos que buscar cumplir la ley para ser justificado me convierte en un esclavo de las cosas elementales del mundo. ¿Sí te acuerdas qué eran las cosas elementales? El deseo de salvarnos a nosotros mismos por nuestras obras, por medios de religiones externas al evangelio. Ajá. Las cosas elementales lo puedes generalizar en todas aquellas cosas que queremos utilizar nosotros para justificación propia, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los judaizantes, sus cosas elementales eran la ley. Ellos buscaban utilizar la ley para justificarse, ¿sí? Eso era su cosa elemental. En el caso de los griegos, sus cosas elementales eran sus religiones, sus dioses, sus filosofías, sus ideologías, ¿sí? Todo esto que ya hemos visto de ramas de estoicismo, de... ¿cómo se llama el otro? No, bueno, todas estas ideologías. Entonces, la conclusión final de este argumento que Pablo está dando llega en el versículo de Gálatas 5:1. Se los leo, dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Entonces, Cristo nos hizo libres para que seamos libres. Y da la instrucción: no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Con este versículo o con esta declaración, Pablo está diciendo: no busques hacer obras, porque buscar hacer obras significa que te estás haciendo esclavo otra vez. O sea, ya te liberaron, quédate libre, ya no busques hacer obras. Entonces, esto es lo que abarca la parte de libertad y legalismo. Pero luego tenemos el otro extremo. De esta declaración, la carta cambia su objetivo de argumento a el uso apropiado que debemos darle a dicha libertad. El versículo 13 dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Entonces, la frase o el pensamiento clásico es: si todos mis pecados me son perdonados, puedo hacer lo que quiera. Y es lo que Pablo expresaba cuando decía: comamos y bebamos. O sea, puedo hacer lo que quiera. Esta es la mentalidad de muchos cuando se les es expuesta la libertad que nos da la gracia. Históricamente, era una de las razones por la cual la Iglesia Católica Romana Cristiana se oponía tanto a la doctrina de justificación solo por gracia. Si tú has estudiado o has leído acerca de Lutero, uno de sus puntos débiles, si lo quieres ver así, o una de sus luchas constantes, era que él no podía entender esta parte de soy justificado por gracia. Entonces, él constantemente estaba buscando hacer obras y buscando no hacer ciertas cosas porque él sentía que tenía que.
Entonces cuando él pecaba, él siempre era así como que no, pequé, soy la cosa más horrorosa y monstruosa de este mundo, soy horrible, ¿cómo me llamo a mí mismo cristiano? Pequé. Y entonces llega este versículo y dice, ya entendí, es que hay gracia que me hace libre, pero sigo siendo un hombre, sigo teniendo una carne corrupta. Entonces el extremo contrario del legalismo es el libertinaje. Este es el que dicta que si soy justificado puedo pecar cuanto quiera sin preocuparme de soy salvo o no. Por un lado tienes el legalismo, que es haz. Del otro lado tienes el libertinaje, que es puedo hacer lo que quiera. Esta ideología contrastante presentaba una amenaza para la iglesia cristiana primitiva y hoy en día todavía para nosotros. De la misma forma que el legalismo nos convierte en esclavos de la ley, el libertinaje nos convierte en esclavos del pecado. ¿Sí? Entonces, si lo pones de una forma como comparativa, tienes libertad en el centro, legalismo en un extremo, libertinaje en el otro. Pero en realidad esto es esclavitud y esta es esclavitud. ¿Sí? Entonces tu opción es libertad, esclavitud o esclavitud. ¿Sí? En Juan 8:34, si me ayudan a buscarlo. (8:34). Si lo tienen, lo pueden leer, por favor. Échalo. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Okay. Entonces, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Sí? Es una declaración directa, es sencilla, no tiene condiciones ni nada. Es el que peca, el que comete pecado, es esclavo del pecado. El libertinaje te dice, puedes pecar tanto quieras, porque a final de cuentas ya eres justificado, si ya eres salvo. Pero luego la misma Biblia te está diciendo, sí, eres libre, eres salvo, pero el que peca es esclavo del pecado. Entonces, otra vez, tienes dos opciones, libertad o esclavitud. Cualquiera de estas dos a las que te inclines es libertad o esclavitud, manifestadas de una forma diferente, pero termina siendo lo mismo. Algo interesante aquí es que la palabra que utiliza Pablo en el versículo 13 para referirse a la carne, en el original es sarx, y esto es como contextual a esto de Gálatas, porque está hablando de todo aquello que connota la naturaleza caída del hombre. ¿Sí? Hablamos de la inclinación del hombre a pecar y su constante deseo de ir en contra de lo que Dios dicta. O sea, cuando Pablo hace referencia a la carne, en todo esto que vamos a estar leyendo, entiende que está hablando directamente de nuestra parte de hombre corrupto que busca pecar. ¿Sí? Que busca rebelarse contra Dios, que busca satisfacerse a sí mismo, ¿sí? Dejando de lado la voluntad de Dios. La libertad que nos es dada tiene un uso adecuado. Este es servirnos los unos a los otros. No es algo que debamos de abusar de, tomándolo como un pretexto o excusa para hacer lo que deseemos. Tampoco se trata de... Es como con pincita esto tratarlo, porque una de las cosas que puede pasar es que el versículo aquí te explica, no usen la libertad como pretexto para la carne, y tú puedes entender eso muy fácilmente ok, no voy a decir soy libre y pecar. Sí, pero no es nada más eso. Tu libertad tiene como función el morir a ti mismo para el bien de los demás. Ese es el uso que le debes dar a tu libertad, morir a ti mismo por el bien de los demás. Entonces, cuando hablamos de no usar la libertad como pretexto para la carne, no lo veas solamente como para pecar.
no veas como, soy libre, entonces no pasa nada si me robo 100 varos, porque pues ya soy salvo, soy justificado, soy libre, no pasa nada. Veo también como, soy libre, entonces voy a ceder lo que por derecho puedo hacer por el bien de los demás, principalmente con los de la iglesia, pero también para con los de afuera de la iglesia. Un ejemplo claro de esta parte del uso apropiado de la libertad es algo que vemos en Hechos 15, que si no me equivoco ya habíamos como comentado. En contexto, los judíos y los gentiles estaban como un poquito en discordia, porque los judíos estaban como queriendo seguir la ley y sus costumbres de no comer esto, no comer aquello, no hacer esto, no hacer aquello, y los gentiles pues eran gente, ellos de la ley no sabían nada, ¿sí? O sea, ellos así como que yo vivo lo que vivo. Ambos eran cristianos o ambos eran miembros de la iglesia, se consideraban miembros de la iglesia, pero cada uno tenía como su trasfondo y su contexto, y lo que llegaba a pasar es que en la iglesia había discordia, ¿sí? Había diferencia. ¿Por qué? Porque los gentiles estaban comiendo sangre y los judíos decían que la sangre no se debía comer. ¿Cuál fue la decisión que se toma? Ok, entonces que los gentiles se abstengan de comer sangre. No porque los judíos tengan razón o no, simplemente porque tienen la libertad de hacerlo. Tienen la libertad de comer sangre y tienen la libertad entonces de abstenerse de comer sangre. Ellos estaban dándole el uso a su libertad que era el correcto. Entonces, este es un ejemplo que es muy claro. Ninguna de las tres cosas que les pedían, por ejemplo, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre o de carne de animales estrangulados, en sí no tenían nada pecaminoso, pero son llamados a abstenerse de estas tres cosas por el bien de los hermanos, ¿sí? Por el bien de sus prójimos. Nosotros como iglesia somos llamados a utilizar nuestra libertad para servir a los demás. Nuestra libertad no es un pase de oro para pecar libremente, ¿sí? No es un ticket y ya con eso lo puedo canjear y mira, este es para 100 pecados. ¡Ching! Y ya tengo 100 pecados libres y no pasa nada. Es una herramienta que nos permite edificar a la iglesia a través de la servidumbre de unos a otros. El uso correcto de la libertad es servir a los demás poniéndome a mí y a mis deseos como segundo. Entonces, el uso correcto de la libertad es servir a los demás. Tú tienes libertad, fuiste hecho libre, usa esa libertad adecuadamente. Usa esa libertad apropiadamente. Usa esa libertad para servir a los demás. Lutero decía que todos desempeñen diligentemente los deberes de su posición y vocación y ayuden a su prójimo al límite de su capacidad. O sea que todo lo que tú puedas hacer para servir a los demás, eso es lo que tienes que hacer. Lo que puedas hacer según el límite de tu capacidad, eso es lo que tienes que hacer. Eso es donde vas a usar tu libertad, ¿sí? No como pretexto para tú pecar o hacer lo que tú quieras, sino para servir a los demás. Podemos ver entonces los tres estados que Pablo habla como una línea, ¿sí? Que es lo que ya te había explicado. Tienes libertad, legalismo, libertinaje. Pero la instrucción que Pablo da es muy clara: sírvanse en amor los unos a los otros. Entonces debemos tener cuidado en no orillarnos a ningún extremo de la escala. Somos libres, entonces no necesitamos obrar para justificación. Somos libres, no significa que debemos de abusar de esa libertad. Somos libres, debemos servir a nuestro prójimo en libertad. Cristo mismo, como en todo, dejó un ejemplo claro de esto, ¿sí? Siendo Dios mismo, tomó un cuerpo de hombre, se humilló a sí mismo y vino al mundo para servirnos. Recuerda que cuando hablamos de Cristo y su obra estamos
primero que nada estamos diciendo que Cristo, que era Dios, que estaba completo en sí mismo, satisfecho en sí mismo, tomó un cuerpo de hombre que ya, o sea, de eso ya creo que es como una incomodidad inmensa, y vino a servirnos. No vino a ser un rey, no vino a establecer autoridad, no vino a decir, yo soy el creador del mundo, arrodíllense todos ante mí. Vino a lavarnos los pies, a servir. Y él tenía la libertad, porque era Dios mismo, de decir no, o de decir, yo puedo hacer esto o yo puedo hacer aquello. Y sin embargo, lo que tú ves que él hace en el transcurso de toda su vida es servir. En ningún momento él usa sus atributos para su propio beneficio, sino que los usa para el beneficio de los demás, para el beneficio de quienes lo rodean. Este es un ejemplo claro de alguien que usa su libertad para servir a los demás. Entonces, de esta misma forma, tú y yo debemos usar nuestra libertad para servir a los demás. Servir a los demás en todos los aspectos que se pueda servir. Necesitas a alguien que platique contigo, necesitas dinero, necesitas dónde quedarte a dormir, necesitas quien te lleve, quien te traiga, necesitas hacer una llamada, necesitas que te preste esto, necesitas que te preste aquello, tienes trabajo, necesitas ayuda. El servicio es algo que está, ahora sí que donde le busques puedes ayudar, donde le busques puedes servir. Entonces, ¿cómo debo usar mi libertad? A través del amor, y por amor debo hacerme siervo de los demás. Este es el uso correcto de la libertad. Entonces, piensa un poco y haz estas preguntas tú, en lo personal, respondiéndolas como una forma de decir, ok, estoy bien, tengo que corregir, estoy un poquito chueco, o voy bien, voy por buen camino. Primero es, ¿mis acciones son principalmente para complacerme a mí mismo o para servir a los demás? ¿Lo que hago, lo hago para complacerme a mí mismo o para servir a los demás? Segunda es, ¿estoy utilizando mi libertad para el bien de los que me rodean? Y tercera es, ¿estoy abusando de mi libertad al actuar sin considerar a los demás? Creo que si respondes estas tres preguntas te puedes dar un buen norte de ¿estoy utilizando correctamente la libertad que me fue dada? Entonces es algo que es válido preguntarte todos los días, o cada noche, o cada cierto tiempo, y tenerlo en mente y entender, mi libertad es para servir a los demás. Que se hace como esta ironía, ¿no? O sea, soy libre, déjame hago esclavo, pero de los demás. Pero es exactamente lo que somos llamados a hacer. Calvino decía, si por amor nos servimos unos a otros, siempre tendremos en cuenta la edificación, de modo que no nos hagamos libertinos, sino que usemos la gracia de Dios para su honor y la salvación de nuestros prójimos. Cuando tu principal prioridad es edificar a tu prójimo, constantemente vas a estarle dando el uso adecuado a tu libertad, ya sea en que tengas que ceder algunas cosas o en que tengas que hacer algunas cosas fuera de tu zona de confort, como por ejemplo predicar los domingos a un grupo de gente, aunque no te gusta hablar en público. Estás dando el uso adecuado a tu libertad, ¿sí? Porque lo estás haciendo no por satisfacerse a ti mismo, porque yo sé que a lo mejor a ti te gustaría, cómo me gustaría estar dormido ahorita, o cómo me gustaría estar sentado en la silla esa chida de Francine, en esta de plástico toda fea, ¿sí? Pero a final de cuentas no se trata de eso. Se trata de, me importa más edificar a la iglesia que yo estar cómodo, que yo estar satisfecho. Yo soy más satisfecho cuando veo que la iglesia está siendo edificada que cuando yo estoy feliz, ¿sí? Esa debe ser nuestra mentalidad.
constantemente. No es fácil y otra vez vamos a esta parte donde en un mundo ideal sí sería como pues, un paseo por un parque, ¿no? Todos pudiéramos hacerlo y no batallaríamos, pero somos hombres de carne, con un cuerpo de carne y una naturaleza corrupta. Después pasamos al versículo 14, que habla del llamado de la ley, que dice: porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esto es algo muy curioso. Toda la sección, o sea, todo el versículo del capítulo 1 al 5 de Gálatas, Pablo ha estado argumentando en contra de la ley. Es todo lo que ha estado haciendo, así como argumentando: es que ya no tienes que seguir la ley, no, es que ya somos libres, es que la ley, o sea, ya cumplió su función. Si la ley ya, pues ya, o sea, no tienes que hacerla, ya no estás bajo la ley porque ya eres libre. ¿Sí? No tienes que cumplir con los ritos o con la circuncisión o con las fechas, las ceremonias, porque ya eres libre, ya eres justificado. Pero luego venimos aquí y otra vez Pablo se regresa y aquí se cumple toda la ley. ¿Cómo? ¿No se supone que no tenía que cumplirla? Entonces, ¿por qué me dices que... ¿Qué onda? Entonces, la pregunta que surge es: ¿por qué regresa la ley como si fuese algo que tuviéramos que observar? ¿Sí? Como si fuese algo que tuviéramos que cumplir. Y una mejor pregunta que podemos hacer es: si somos libres, ¿la ley ya no nos es relevante? Si somos libres, ¿la ley ya no nos es relevante? Y te hago la pregunta: ¿la ley nos es relevante o no? ¿Por qué? Si ya somos justificados, si ya somos libres. Nos recuerda de la necesidad que tenemos de Cristo, o sea, que no podemos hacer las cosas sin Dios. ¿Ok? Se muestra el carácter de Dios, porque para Dios es bueno y malo. Wow, gracias, te faltó el agua. Coincido con lo que dice Natalia, simplemente es el marco de referencia para saber que nos es imposible cumplir la ley. En ese sentido sería relevante, no para nuestra salvación, nada más. Muy bien. Entonces, la función de la ley antes que fuésemos llamados era ser nuestro guardián. ¿Sí te acuerdas de esto? De la palabra pedagogos. Sí, que está hablando de un guardián, un tutor, o básicamente el que está ahí contigo pegado todo el día, corrigiendo todo lo que haces. No te pares así, levántate a las 7 de la mañana, ponte a trabajar, ya desayuna tu Nesquik con la mitad de una taza de leche, yo qué sé. Y básicamente te mantenía así, a rayita, en corto. Y te estaba corrigiendo, entonces te estaba como dirigiendo. La ley cumplía esta función en nosotros antes de que fuésemos llamados, ¿sí? Que era lo que ustedes decían, nos orilla a darnos cuenta que no podemos, y nos orilla también a entender que necesitamos a alguien que pueda con esto, porque yo no puedo. Nos orilla a Cristo. Pero una vez que la ley cumple con esta función, no acaba de cumplir con sus funciones, porque tiene más de una función. Sí, ya no vivimos bajo la ley, pero la ley sigue siendo algo de suma importancia para nosotros, no como algo que debamos obedecer o cumplir, sino como aquello que nos guía en nuestra vida como hijos de Dios. Sigue siendo una guía, sigue siendo un compás que te va diciendo por aquí, por allá, por aquí, por allá. La gran diferencia es que antes de ser llamados era algo que tenías que cumplir. O sea, es un debes de. Después de ser llamados es algo que te está dando dirección. Es un resultado de tu llamamiento. La ley revela el carácter ético
y la moral de Dios. Nosotros, al ser sus hijos, somos llamados a reflejar la naturaleza de nuestro Padre. Si me ayudan a buscar Mateo 5:48. Si lo tienen, lo pueden leer. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, somos llamados a ser perfectos. Sencillo. Esta parte de perfección, recuerda que la perfección es un atributo que solamente se le puede asignar a Dios. Lo único perfecto en este mundo es Dios. Cuando somos llamados a ser perfectos, somos llamados a reflejar la naturaleza única de Dios. Entonces, los maestros judaizantes estaban errando en ver la ley como una serie de términos, condiciones o requisitos para poder ser justificados. Su obsesión por obedecer la ley se manifestaba en la perversión de la doctrina de la gracia y en su falta de buenas obras. Ellos pervertían la doctrina de son libres por gracia al buscar que todos cumplieran la ley, que todos se circuncidaran, que todos cumplieran con los ritos y ceremonias. Y su falta de buenas obras, o sea, su falta de compasión por los demás, era también una manifestación de su error. Su obsesión, lo único que ellos buscaban era que se cumpliera la ley, olvidando la edificación y el amor por el prójimo. Lutero consideraba esta actitud como la marca de un falso maestro. Me llamó la atención esto porque creo que es una buena forma de identificar. Cuando tú ves o conoces a alguien que constantemente está oprimiendo con debes y no debes de hacer, y en su vida no está esta parte del amor al prójimo, la edificación, las buenas obras, es un buen indicio de que esa persona es un falso maestro. Es un buen indicio de que esa persona no es alguien que haya entendido la gracia. Y entonces, dos cosas que debes de tener en mente es, primero que nada, ten cuidado con esas personas. Y segundo que nada, necesitan la gracia, necesitan el evangelio. Entonces sí, ten cuidado, pero también ten compasión. Nuestro cumplimiento de la ley, si prestamos atención al versículo, ni siquiera es obra nuestra. El versículo dice: toda la ley se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No está diciendo toda la ley la vas a cumplir cuando cumplas el segundo mandamiento. La ley solita se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todo lo que ha argumentado Pablo hasta ahora está hablando de usa tu libertad para servir a otros. Entonces lo que está diciendo es, cuando le das el uso adecuado a tu libertad, estás cumpliendo la ley. Así de sencillo. Cuando le das el uso adecuado a tu libertad, estás cumpliendo la ley. Calvino lo explicaba así: esta es la razón por la cual, no solo aquí, sino en la epístola a los romanos, el amor es llamado el cumplimiento de la ley. No que sobresale, sino que comprueba que la adoración de Dios es real. Dios, he dicho, es invisible, pero se representa a sí mismo ante nosotros, en los hermanos, y en sus personas exige lo que es debido a sí mismo. No tenemos una forma nosotros de amar a Dios, por así decirlo, directamente. Yo no puedo del todo servir a Dios porque Dios no necesita nada. Pero puedo servir a la iglesia, puedo servir a mi prójimo.
puedo servir a mis hermanos. Entonces, uno de los temas que hemos visto mucho aquí es esta parte de la relación vertical, que también se extiende a una relación horizontal. Este mismo concepto es esto. Cuando yo uso mi libertad en mi relación horizontal con mis hermanos, se extiende a mi relación vertical para con Dios. Entonces, darle el uso apropiado a mi libertad es servir a mis hermanos y a su vez servir a Dios. Entonces, puntos clave: la ley nos demuestra la naturaleza de Dios. Segundo, manifestar el amor de Dios a nuestro prójimo es evidencia de que somos hijos de Dios. ¿Puedes repetir la ley de nuestro qué? Okay. ¿Y el segundo? En manifestar el amor de Dios a nuestro prójimo es evidencia que somos hijos de Dios. Después tenemos el cuidado de la iglesia, o esta última sección que está hablando del cuidado de la iglesia, que abarca el versículo 15 hasta donde termina básicamente. Dice: pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Entonces, como miembros de la Iglesia de Cristo tenemos una variedad de responsabilidades para con los miembros de la iglesia, principalmente para con los miembros de nuestra congregación, o sea, donde nos congregamos, porque no es nuestra, pero se entiende. Podemos generalizarlo o podemos condensarlo en dos áreas o dos ideas principales. La primera es que somos llamados a la edificación mutua, ¿sí? Somos llamados a edificar el cuerpo por medio de nuestro servicio y testimonio. En Efesios 4, 15 y 16, te lo leo, dice: más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Efesios 4, 15 y 16. Entonces, nuestra primer área de responsabilidad es que somos llamados a edificar la iglesia. Somos llamados a través de nuestro servicio y testimonio, edificar la iglesia, cada uno según lo que le toca. Si le toca limpiar baños, edifica la iglesia limpiando baños. Si le toca cocinar, edifica la iglesia cocinando. Si le toca poner letras de las canciones, edifica la iglesia poniendo letras de las canciones. Lo segundo a lo que somos llamados es a permanecer firmes y unánimes en el Evangelio. Si me ayudan a buscar Filipenses 1:27. Salud. 1:27. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, puedo oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Ajá. Entonces, en nuestro contexto esto es bastante aplicable al momento de las diferencias doctrinales. Incluso en los tiempos del cristianismo primitivo ya habían diferencias de doctrina o habían diferencias de pensamiento, de comportamiento, de lo que quieras ver. Sí, lo más evidente y lo más claro que hemos estudiado hasta ahora es los judíos y los gentiles. Diferentes trasfondos, diferentes contextos, y lo que ocurría es que se causaba división porque ninguno estaba dispuesto a ceder, ¿sí? Hasta que entraban las cabezas, los ancianos o los apóstoles,
y decían, ok, vamos a hacer esto y esto y esto para mantener la unidad de la iglesia. Y entonces ya habían ciertas regulaciones que se hacían con el fin de que hubiera orden. Hoy por hoy, esto es mucho más difícil. Con tantas denominaciones, tantas doctrinas diferentes, tantas enseñanzas diferentes, es muy difícil que tú llegues a un lugar. Si entras en un cuarto donde hay 20 cristianos, muy difícilmente vas a estar de acuerdo en todas las doctrinas. Muy difícilmente. Y hay mucha variedad de doctrinas, y hay doctrinas incluso que no tienen una respuesta correcta porque no tenemos suficiente información pues para obtener esa respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, nuestra postura respecto a esto es, primero que nada, con prudencia y sabiduría, defender las doctrinas que son fundamentales para el Evangelio. Hemos hablado mucho de la parte donde hay doctrinas que son de primer grado. O sea, hay doctrinas que no puedes no puedes cambiar. Dios es trino. La Trinidad es una doctrina de primer grado. Yo debo defender esa doctrina hasta que me muera. ¿Sí? No puedo cambiar esa doctrina. Si cambio esa doctrina, cambio el Evangelio. Pero, otra vez, es con prudencia y sabiduría. No significa que cuando alguien llegue y te diga, Dios no es trino, vas a agarrarlo a golpes o vas a decir, pues, con prudencia y sabiduría. ¿Sí? No siempre es el momento, no siempre es la persona, no siempre es tu responsabilidad. Entonces, por eso es con prudencia y sabiduría. Y lo segundo es que somos llamados a permanecer unidos como miembros de un mismo cuerpo. También incluyendo a cualquier otra denominación que pueda ser diferente. No porque no crean exactamente lo mismo que tú, los vas a descartar como, ya no son cristianos, o esos no son mis hermanos, es otra iglesia, es otra religión. No, a final de cuentas, si ellos creen en el mismo Cristo que tú y en el mismo Dios que tú, pues son hijos del mismo Dios. Pero somos llamados a permanecer unidos, y esto implica que cuando hay diferencia de doctrinas o de enseñanza, hay que aprender a sopesarlo. Todos entre todos hay que aprender a sopesarlo. Incluso aquí, si alguna vez yo digo, no sé, es que yo entiendo esto como bla 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 bla, y luego dice Aarón, es que yo lo entiendo como bla bla bla, bueno, podemos diferir. No significa que por eso ya nos vamos a pelear y la iglesia se va a hacer un desorden. ¿Sí? Entonces, permanecer unidos y unánimes. Por último, tenemos versículos 16 y 18, al 18, perdón. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Toda la carta de Gálatas hasta este punto ha sido expuesta en base a contrastes. ¿Sí? Legalismo, libertad, Agar, Sara, espíritu, carne, fe, gracia, obras. ¿Sí? Otra vez usamos este mismo método, esta misma forma de exposición, y lo podemos entender así, pero ahora está enfocado en la naturaleza carnal y la naturaleza nueva que nos es dada por el Espíritu. Todos los hombres estamos corruptos. Esto es debido a la caída de Adán, como ya lo hemos visto también en Gálatas. Es por ello que nuestra naturaleza siempre busca rebelarse contra Dios. En cambio, el Espíritu nos da una nueva naturaleza, y es el que nos permite obrar de tal forma que ahora podemos elegir a Dios. Entonces, en nosotros existe una constante lucha entre la carne, que busca rebelarse contra Dios, y entre nuestra nueva naturaleza, que busca obedecer a Dios, ¿sí? Que busca asemejarse a Dios.
en cuestión de mi naturaleza, soy un hijo de Dios. Pablo expresaba esta lucha en Romanos 7, 15 al 20, si alguien lo quiere leer. Romanos 7, 15 al 20. Yo. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco. Sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Medio confuso, ¿no? Medio como revuelto. Pero al final de cuentas lo que está expresando Pablo es: yo quiero hacer el bien, pero hago el mal. Cuando hago el mal, no lo quiero hacer, pero lo hago. Esa es mi naturaleza, hacer el mal que no quiero. Cuando somos llamados por el Espíritu y tenemos esta nueva naturaleza, queremos hacer el bien, buscamos hacer el bien, pero no siempre podemos. Seguimos queriendo hacer el mal. Nuestra naturaleza, nuestra carne sigue queriendo hacer el mal. Y eso es lo que generalmente hacemos. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Nuestra naturaleza carnal constantemente nos está jalando hacia el pecado. Es por medio del Espíritu que podemos vencer a esta naturaleza carnal, sea cual sea la debilidad de cada uno de nosotros. No significa que no vas a pecar, no significa que ya vas a ser perfecto, significa que ahora puedes resistir. Y puedes fallar también, pero ahora puedes resistir. Por medio del Espíritu puedes resistir a la carne. ¿Sí? ¿Cuánto? Pues ahora sí que depende mucho de qué tan diligente eres. Depende mucho de qué tan cuidadoso eres, qué tan dispuesto eres a morir a ti mismo constantemente. ¿Sí? Porque es una lucha constante que vamos a tener de aquí hasta que nos muramos. Sí, ya cuando te mueras ya se te facilita la vida. Lutero expresaba: no se desesperen si sienten que la carne está luchando contra el espíritu, o si no pueden hacer que se comporte. Seguir la guía del espíritu en todas las cosas sin interferencia de parte de la carne es imposible. Ustedes están haciendo todo lo que pueden si se resisten a la carne y no cumplen con sus demandas. Eso es todo lo que tú puedes hacer: resistir a la carne y no cumplir con sus demandas. Otra vez, la historia de Lutero para este caso específico es muy interesante y te recomiendo mucho que si tienes la oportunidad la leas. Él era un monje y su lucha constante era: ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo pecando? Se supone que ya soy un hijo de Dios y los hijos de Dios no pecan. Entonces, ¿por qué sigo pecando? Entonces, ¿no soy un hijo de Dios? ¿O qué está pasando? Y de hecho, leía, creo que era, no me acuerdo si era Jerónimo o Lutero, que dijo que él se fue a un desierto para poder resistir o para no ser tentado por nada. Si en un desierto está todo vacío, no hay nada, lo único que había es alacranes, y pues ni modo que el alacrán le fuera a soplar acá. Sí, no creo. Y en su escrito, él decía: y mientras estaba solo en el desierto, mientras más moría mi carne, literalmente mi cuerpo, mientras más se debilitaba, mi mente más quería pecar. Más acordaba de todos los deleites que hay en la ciudad, de todo lo que puedes conseguir, del alcohol, de las mujeres, de todo eso. Mientras más débil era mi carne, mi físico, más quería pecar. Entonces no es algo que sea inherente en nuestro cuerpo físico, sino hay una corrupción por el pecado en nosotros.
la única forma en la que tú puedes vencer esta tentación es por medio del Espíritu. ¿Sí? Por eso somos llamados a ponernos la armadura para resistir, para estar firmes. No tenemos otra cosa que podamos hacer nosotros más que eso. Por eso también hacemos tanto hincapié en palabra, oración, iglesia. ¿Sí? Por medio de estas tres cosas, entre otras, te vas a dar cuenta que va a ser difícil, pero más fácil resistir.